Muy buenos días, tengan todas y todos. Una vez más, llevamos para ustedes esta formación denominada Origen, Marco Legal, Funciones y Procedimientos de la Oficina Nacional de Supervisión e Identificación. Le damos la más cordial bienvenida a nombre del presidente del Poder Electoral y presidente del Instituto de Altos Estudios, el doctor Elvis Amoroso, de la directora general del Instituto, licenciada Odalis Arteaga. El día de hoy tenemos como invitada a la doctora Susan Pisco. La doctora Susan es abogado especialista en Derecho Administrativo y bueno, tiene eh, una vasta experiencia en todo lo relacionado a estos temas. Tiene más de 15 años de experiencia en el Consejo Nacional Electoral, la mayoría de ellos relacionados con temas de materia de registro civil. Eh, Ha desempeñado diferentes cargos dentro del Consejo Nacional Electoral. Actualmente es la directora de línea de Asuntos Legales de la Oficina Nacional de Supervisión de Registro Civil e Identificación. Entonces, como dije, esperamos que esta formación sea del agrado de ustedes y tenga el máximo provecho para las funciones que desempeñan. Doctora Susan, si quiere un saludo a los compañeros antes de iniciar. Bueno, un saludo compañeros, compañeras. Para nosotros es un placer contar con el apoyo del IAEP para llevar a cabo estas actividades en nombre de, bueno, de la Comisión de Registro Civil Electoral, la rectora Rosalba Gil Pacheco, en nombre de la directora general Yadira Pirela. Para nosotros es un placer poder llevar a cabo y transmitir esta información a través de esta plataforma con ustedes. En su casa. Gracias. El compañero de cualquier oficina que tengan a bien venir y traernos toda la experiencia que tienen, pues, y de esta manera formar a la generación de relevo del órgano rector. Bien, entonces, como dije, sin perder más tiempo, vamos a dejar con ustedes a la doctora Susan para que dé inicio a esta actividad formativa. Bien, complacida de estar acá con ustedes y de poder transmitir la información, poder transmitir conocimientos y aclarar ciertas dudas que yo sé que para ustedes el tema de supervisión genera quizás muchas inquietudes. La idea es empezar un poco haciendo una antesala de lo que es la Oficina Nacional de Supervisión del Registro Civil e Identificación, hablar un poco cuáles son las funciones, cuál es el origen como tal de esta Oficina Nacional y digamos que cuáles son los procedimientos que se llevan a cabo en esta Oficina Nacional. Para empezar, es importante hablar un poco sobre lo que es el origen de la Oficina Nacional. Le comentaba que vamos a hablar sobre el origen, cuál es el basamento legal que nos rige como Oficina Nacional de Supervisión. Asimismo, hablar un poco de las funciones y cuáles son todos esos procedimientos que desde la Oficina Nacional de Supervisión del Registro Civil e Identificación, desde las oficinas regionales electorales a través de los coordinadores de registro electoral y supervisión, así como de los supervisores en oficinas SAEMES, llevan a cabo día a día. Es importante comenzar un poco hablando de cuál es el origen como tal de la función de supervisión que tiene el Poder Electoral. Trabajamos una línea de tiempo en la cual nos establece que esta función está establecida desde cuando éramos Consejo Supremo Electoral. Estamos hablando de la Ley Orgánica de Identificación del año 1973, donde el Consejo Supremo Electoral tenía como función control y fiscalización de la tramitación de las cédulas de identidad por intermedio de lo que se conocía anteriormente como fiscal general de cedulación y fiscales auxiliares. Para ese momento ya era llamado ONIDEX, no es llamado como actualmente se llama, que es SAIME. Una vez que desde este momento se establecen esas funciones al Consejo Supremo Electoral como instancia supervisora y fiscalizadora, se crea, digamos, esta atribución o esta facultad. Esta función queda, digamos, ratificada con la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política del año 1998. Se le ratifica la competencia del CNE, ya no era Consejo Supremo Electoral, sino que cambia a Consejo Nacional Electoral, pero se mantiene esta atribución o esta facultad
de, digamos, fiscalizar y supervisar lo que era el tema de la tramitación de cédula de identidad y lo que es el pasaporte. Una vez, en el año 1999, cuando la Constitución del 61 recibe la reforma a través de esta Constitución en el 99, se incorpora la supervisión del registro civil, pero se mantiene esa atribución del poder del Consejo Nacional Electoral de supervisar y fiscalizar las tramitaciones de cédulas en las oficinas SAEMES, para ese momento ONIDEX. Una vez creada la Ley Orgánica del Poder Electoral en el año 2002, la Fiscalía General de Cedulación pasa a ser Oficina Nacional de Supervisión del Registro Civil e Identificación. Una vez más, se mantiene la facultad, se mantiene la atribución y se amplían como tal las funciones fiscalizadoras y de supervisión del Registro Civil e Identificación del Consejo Nacional Electoral. En el año 2006, la Ley Orgánica de Identificación sufre una reforma. Se mantiene para ese momento las mismas funciones o facultades fiscalizadoras atribuidas anteriormente. Y en el 2009 se crea la Ley Orgánica de Registro Civil, donde también se ratifican dichas funciones, pero se amplían dichas facultades de supervisión como tal de identificación. Ahora bien, hablando un poco sobre lo que es el basamento legal. Les hice un resumen a través de la línea del tiempo de más o menos tuvieran una antesala. ¿Cuál es el origen como tal de este funcionamiento tan importante en lo que concierne a la supervisión del registro civil de identificación? Nuestra, digamos, normativa que nos regula actualmente, por supuesto, comenzando con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el artículo 293, numeral 7, donde establece que el poder electoral tiene como función mantener, organizar, dirigir y supervisar el registro civil y electoral. Expresamente no se menciona lo que es la supervisión de identificación, pero queda atribuida por las leyes anteriormente mencionadas. A su vez, la Ley Orgánica del Poder Electoral en el artículo 33 expresamente establece que una de las atribuciones del Poder Electoral es supervisar los procesos del Ejecutivo Nacional para garantizar la oportuna y correcta expedición del documento de identificación y de los documentos requeridos para su obtención. Asimismo, en esta misma Ley Orgánica del Poder Electoral, en el artículo 63, establece cuáles son las funciones como tal de la Oficina Nacional de Supervisión, que más adelante voy a hablar un poquito sobre ella. En la Ley Orgánica de Registro Civil también se encuentran establecidas varias funciones de esta Oficina Nacional en el artículo 27, donde dice que la Oficina Nacional, dentro de sus funciones, se encuentra la supervisión del Sistema Nacional de Registro Civil a través de la ONCE. Y voy a hablar un poquito sobre esto en cuanto a la importancia que concierne, digamos, esta atribución que nos establece la Ley Orgánica del Registro Civil como órgano rector del Sistema Nacional de Registro Civil. Y ya vamos a detallar un poco sobre esto. El artículo 28 de la misma Ley Orgánica de Registro Civil nos amplía aún más estas funciones. Seguidamente tenemos la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política en su artículo 55, numeral 21. Se le atribuye al CNE, el Consejo Nacional Electoral, cuidar la oportuna y correcta expedición de las cédulas de identidad, comisionando funcionarios para la fiscalización necesaria. Lo que quiere decir que se ratifica aún más esa atribución o esa facultad que tiene esta Oficina Nacional de Supervisión del Registro Civil de Identificación como instancia fiscalizadora, como instancia supervisora e incluso como instancia de auditoría de lo que concierne al tema de supervisión de identificación y de registro civil. Asimismo, como ya les mencionaba, la Ley Orgánica del Registro Civil, el artículo 9, establece la Ley Orgánica de Identificación, la competencia para la emisión de documentación de identificación, jornadas de cedulación y la nulidad, inhabilitación o subsistencia. Aquí hay un paréntesis. La Ley Orgánica de Identificación tuvo una última reforma del año 2014.
y del año 2006, que se los mencionaba anteriormente, está expresamente establecida la función supervisora y fiscalizadora de esta Oficina Nacional. Pero con la reforma de la Ley Orgánica de Identificación en el año 2014, únicamente dejaron como competencia que el SAIME, como instancia competente en lo que es la expedición de documentos de identificación, debe remitir e informar al Poder Electoral sobre lo que es la expedición de los documentos de identidad y pasaporte, sobre lo que es la nulidad, insubsistencia o inexistencia de cereales de cédula de identidad. Entonces, digamos que se mantiene esa atribución de este órgano con competencia en identificación de informar a la Oficina Nacional de Supervisión sobre el tema de cedulaciones y emisión de pasaporte. Hablando un poco sobre lo que son las funciones de la Oficina Nacional de Supervisión de Registro Civil, mejor conocida como ONSRI, una de ellas, y es lo que establece la Ley Orgánica del Poder Electoral, dice que es supervisar y fiscalizar el Sistema Nacional de Registro Civil. Como bien se lo mencionaba anteriormente, el Poder Electoral, digamos que tiene esa facultad como órgano rector de este Sistema Nacional de Registro Civil, en el cual está conformado por los órganos operadores y los órganos de gestión, siendo los órganos de gestión los registradores civiles y aquellas representaciones diplomáticas que cumplen sus funciones en las embajadas de Venezuela en otros países. En cuanto a los órganos operadores, aquí se encuentra lo que es el SAIME, lo que es el SAREM, lo que es el Ministerio con competencia de salud, pueblos y comunidades indígenas, y en el cual, al ser el Poder Electoral órgano rector del Sistema Nacional de Registro Civil, nos faculta a nosotros poder fiscalizar, poder supervisar y poder llevar a cabo auditorías en cuanto a lo que concierne el registro civil y en lo que concierne a la supervisión de identificación. Hablamos de identificación desde un modo amplio, lo que es emisión de cédula de identidad, lo que es emisión de pasaportes y todo lo que conlleva lo que realiza como tal un supervisor en oficina SAIME en cuanto a los procedimientos que conforman, digamos, esas atribuciones de esta oficina nacional. Por lo que quiere decir que este Sistema Nacional de Registro Civil, a través, por supuesto, de lo que es la Ley Orgánica de Registro Civil, Poder Electoral, faculta a la Oficina Nacional de Supervisión del Registro Civil e Identificación en realizar supervisiones periódicas en los archivos físicos y electrónicos, tanto en los registros civiles, establecimientos de salud, así como en oficinas SAIME. Por ello, en cada una de las oficinas SAIME se encuentra un funcionario del Consejo Nacional Electoral que cumple su función supervisora en estas oficinas. Y digamos que garantiza ese derecho a la identidad que todo ciudadano posee. Asimismo, a fin de constatar que los actos y hechos inscritos en el registro civil se hayan registrado conforme a los procedimientos establecidos en la Ley Orgánica de Registro Civil. Otra de nuestras funciones es supervisar la actualización de los datos en materia del registro del estado civil de las personas sobre la base de la información proveniente del Sistema Nacional de Registro Civil. Todo cambio de estado civil de un ciudadano o una ciudadana debe ser registrado oportunamente en el registro civil, siendo verificado por el supervisor en el momento en que se solicite la actualización de los datos en oficinas SAIME o en los casos de solicitudes de naturalización. ¿Qué quiere decir esto? Cualquier cambio que un ciudadano realice ante una oficina SAIME, sea cambio de estado civil, sea corrección de nombre, sea actualización de algún dato, debe, digamos, pasar por la revisión o por la verificación y supervisión de ese funcionario supervisor en una oficina SAIME, a los efectos de garantizar, digamos, la correcta tramitación como tal de su identificación. ¿Qué quiere decir esto? Si un ciudadano, por ejemplo, va a hacer un cambio de estado civil, que más adelante se les voy a mencionar, porque de soltero va a pasar a casado, que contrajo matrimonio, digamos que el supervisor en esa oficina SAEME cumple una función específica en cuanto a este trámite. ¿Qué es lo que realiza? Bueno, verifica que efectivamente ese ciudadano haya contraído matrimonio, que, por ejemplo, que consigne
copia certificada del acta de matrimonio y que los datos que aparecen en dicha acta coincidan con los datos que aparecen en el sistema SAIME. Estamos hablando de serial y cédula identidad. Entonces, de alguna manera, el supervisor en la oficina SAIME garantiza la correcta tramitación de cualquier tramitación que concierne a temas de identificación. Otra de nuestras funciones es vigilar que la Oficina Nacional de Identificación y Extranjería informe oportunamente al Consejo Nacional Electoral sobre la expedición de cédulas y pasaportes. Las oficinas SAIMEX, como lo mencionaba anteriormente, están en el deber de remitir la relación de los documentos, en este caso de las cedulaciones realizadas y aquellas renovaciones quizás, a su vez como la tramitación de los pasaportes. Que todo ello los efectos de mantener una estadística actualizada en cuanto a lo que es esa tramitación de identificación que los ciudadanos realicen. Supervisar y fiscalizar el proceso de tramitación de cédulas de identidad y pasaportes, vigilando que se cumpla correcta y oportunamente. Digamos que el supervisor o en toda oficina SAIME debe haber un supervisor que fiscalice la emisión de cédulas de identidad, pasaportes por primera vez, con la finalidad de garantizar la identidad de los ciudadanos a través de qué, de los procedimientos de verificación que establece la OMRE. Esto es importante a medida de que, bueno, como ya se los he mencionado, el supervisor es ese funcionario que está allí garante de verificar que toda la tramitación de identificación se cumpla conforme a las normativas establecidas, cumpla con lo que es la certificación del acta de nacimiento o dependiendo del trámite que vaya a realizar. Lo mismo ocurre con los trámites de naturalización, en los cuales de igual forma pasan por un procedimiento donde se hace una sustanciación, donde se realiza una revisión y se verifica que efectivamente la persona que le otorga la nacionalidad a este ciudadano extranjero cumpla con los requisitos y recaudos establecidos en la normativa. Entonces, digamos que esa función que cumple el supervisor es de suma importancia que se realice y que se garantice, sea ejecutado en todas las oficinas SAIME. Otra de las funciones es recurrir ante los órganos administrativos y jurisdiccionales competentes, previa aprobación de la Comisión de Registro Civil y Electoral, a los fines de impugnar aquellos actos del registro civil realizados en contravención contra la ley. ¿Qué quiere decir esto? Toda verificación de acta o toda verificación de hecho vitral que se realice en un control previo o en un control posterior debe ser informado de manera inmediata a la ONRE a los efectos de iniciar un procedimiento de sustanciación o de revisión y, digamos, verificar si amerita como tal el inicio de un procedimiento de nulidad o si amerita lo que es la notificación si de verificarse que es un hecho fraudulento, la notificación, lo que es al Ministerio Público o la Contraloría General y asimismo lo que es el SAIME, en caso de que se detecte un hecho fraudulento. Entonces, digamos que estas funciones están claramente establecidas en lo que es la Ley Orgánica del Poder Electoral, en lo que es la Ley Orgánica del Registro Civil, amplía un poco lo que es estas funciones donde establece las auditorías periódicas en los registros civiles. Asimismo, establece esas verificaciones en lo que son los establecimientos de salud públicos y privados. Entonces, esa atribución o esa facultad de la Oficina Nacional de Supervisión como instancia, digamos, supervisora, fiscalizadora, auditora de lo que son los procedimientos llevados a cabo en oficina SAIME, los procedimientos llevados a cabo en registros civiles, queda debidamente facultado por lo que es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, queda facultada por la Ley Orgánica del Poder Electoral, queda debidamente establecida y atribuida por la Ley Orgánica de Registro Civil y la Ley de Sufragio y Participación Política. Hablando un poco de cuáles son esos procedimientos que desde la Oficina Nacional, desde donde llevamos a cabo. No nada más desde la Oficina Nacional. Estas, digamos, funciones o estos procedimientos se llevan a cabo en todas las oficinas SAIME con el gran apoyo de los coordinadores de registro electoral y supervisión desde las oficinas regionales electorales, donde día a día
digamos, cumplimos arduamente una labor tratando de darle respuesta a los ciudadanos, tratando de garantizarle la identidad a todos ciudadanos y ciudadanas. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre cuáles son estos procedimientos. De antemano les digo que cada uno de estos procedimientos van a ser detallados en las próximas actividades que se realicen con el IAF, en lo cual se va a detallar procedimiento por procedimiento. Digamos que yo acá les voy a hacer un antesala y voy a hacer un breve resumen de cuáles son estos procedimientos, pero el detalle como tal se va a estar llevando a cabo próximamente en las siguientes actividades. Hablar un poco de realmente cuáles son los procedimientos que desde la OMRE, que desde la ORI, que desde la Oficina SAIME llevamos a cabo, vamos a hacer mención de uno a uno. Nosotros, digamos, somos garantes, fiscalizadores y supervisores en lo que es el trámite de cedulación, sea de niños, niños, adolescentes, trámite de cedulación de mayor de edad, es decir, aquellas personas que no fueron ceduladas oportunamente y ya cumplieron su mayoría de edad, cedulación de indígenas, que es un tratamiento especial, cedulación de extranjeros naturalizados, lo que son el tema de las objeciones, el trámite de naturalización, que es lo que conlleva control previo, control posterior, el cambio de estado civil, la inclusión de serial, la actualización de datos y lo que son las verificaciones de actas y hechos. Digamos que básicamente cada uno de estos procedimientos se llevan a cabo diariamente en la Oficina Nacional, en las ORES y en las oficinas SAIC. Hablando un poco ya en detalle de cada uno de ellos. Lo que concierne a cedulación y pasaportes por primera vez, ya sea de niños, niñas, adolescentes, sea de mayor de edad, sea de indígenas o sea de extranjeros naturalizados. Hay que tomar en cuenta que debemos tener ciertos criterios en los cuales, digamos, debemos tomar en cuenta al momento de cumplir esta función. Uno de ellos, que es la OMBI, dentro de sus facultades se encuentra la participación en esta supervisión. En todo proceso de cedulación que realice un ciudadano, bien sea por primera vez o un trámite de pasaporte por primera vez, ese trámite debe pasar por la verificación, en este caso la revisión del supervisor en oficinas SAID. Por supuesto, llevando a cabo ciertos criterios de revisión en los cuales el ciudadano, lo primero, o el supervisor, lo primero que debe tomar en cuenta es exigir lo que es la certificación del acta debidamente fotostática, debidamente certificada, mejor dicho. En este caso, debemos tomar en cuenta que esa certificación del acta debe ser literal o fotostática, es decir, la que es directamente del libro. No podemos revisar con extractos de certificación. Entonces, hay que tomar en cuenta que para la revisión de ese procedimiento en la tramitación de cédula, tomar en cuenta el acta certificada fotostática o literal. Debidamente certificada. No podemos proceder con copia simple. Otra cosa que debemos tomar en cuenta en lo que es ese trámite de cedulación, no procede, digamos, la revisión con certificaciones de actas desactualizadas. ¿Qué quiero decir esto? Que sean en papel moneda, las que emitían anteriormente los registros civiles. No, es una certificación en el formato que el CNI estableció para dichas actas de nacimiento. ¿Ok? El supervisor, al momento en que el ciudadano acude a una oficina SAIME, debe verificar el acta de nacimiento y velar porque la misma cumpla con los datos esenciales del acta. Aquí me detengo un poquito, digamos que cuáles son esos datos esenciales del acta. Tenemos que tener claro de cuáles son los datos importantes que nosotros como supervisor debemos tomar en cuenta. En principio, por supuesto, lo que es la fecha de presentación, la fecha de nacimiento, que el acta y la certificación debe debidamente certificada con sello húmedo, que esté firmada por el registrador civil. ¿Ok? Por supuesto, los datos del presentado, datos de madre y o el padre, los números de documento de identidad de cédula de la madre y del padre, en el cual el supervisor debe verificar dichos seriales en el sistema que tenga SAIME a los efectos de corroborar que haya coincidencia en la información que está en el acta de nacimiento versus lo que está en el sistema. Lugar de nacimiento, eso es importante,
y que el acta se encuentre debidamente firmada por las personas que intervienen en la misma. ¿Quiénes son estas personas? El declarante, el registrador civil y los testigos. En muchas actas firmaban el secretario. eh, Hay que tomar en cuenta que si, por ejemplo, el acta no está firmada por el declarante y no se expresa del contexto de la misma, que por no saber leer o escribir el declarante no firma, pues esta acta debe ser, digamos, rectificada por omisión de firma del declarante. Si la omisión de firma fuera del registrador civil, sabemos bien que el ciudadano debe convalidar dicha acta, bien sea que le falte la firma del registrador civil, del secretario o en su defecto de los testigos. Entonces, haciendo un resumen de cuáles son los datos esenciales que debemos tomar en cuenta en la verificación del acta de nacimiento: el número del acta, fecha de presentación, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, nombres y apellidos, cédula de identidad del padre y o madre, nombres del presentado, y que la misma esté debidamente firmada por las personas que intervienen. Entonces, esto es importante dejarlo claro al momento de que realicen esta verificación. Toda actuación que afecte al estado civil de un niño o adolescente es competencia de la jurisdicción especial. Esto es importante tenerlo en cuenta y aclarar. Cualquier modificación, cualquier afectación del estado civil de un niño o adolescente, no podemos dirimir la situación o solventar dicha afectación por vía administrativa, en virtud de que los registros civiles no tienen la competencia. Ellos deben dirigirse a los tribunales con competencia en LOMNA, debido a que la Ley Orgánica de Registro Civil establece que cualquier afectación, cualquier cambio de estado civil de un niño o adolescente debe ser resuelto por la vía jurisdiccional, en este caso, tribunales del LOMNA. ¿Ok? En su defecto, si se trata, por ejemplo, de omisiones de firmas, esto sí puede ser solventado vía administrativa, ¿ok? Dependiendo del caso. Los niños, niñas y adolescentes requieren una protección especial por parte del Estado a fin de garantizar el interés superior y su derecho a la identidad. Esto es importante resaltar. Nosotros debemos ser garantes de la identificación, de la identidad y la identificación de los niños, niñas y adolescentes. Lo que quiere decir que, por ejemplo, si una certificación del acta está doblada en una esquina, está doblada a la mitad, pero perfectamente se ven los datos esenciales del acta, nosotros debemos proceder a lo que es la aprobación como tal de esa tramitación de cédula. Ahora, si ustedes me dijeran, oye, que es un deterioro que impide la visualización de la información importante para el trámite de cedulación, pues en este caso el ciudadano debe solicitar una certificación actualizada que no tenga, digamos, ese deterioro que impida la visualización de la información. Entonces, los niños y niñas adolescentes, digamos, deben recibir una protección especial en cuanto a su identificación, y debemos procurar en lo posible, por supuesto y con sus excepciones, de garantizar que se tramite de manera efectiva y oportuna esa cedulación de ese niño o niña adolescente. En cuanto a lo que es el tema de cedulación, pasaporte de niños y adolescentes mayor de edad, por supuesto siguiendo los mismos criterios, sabemos bien que la solicitud la realiza directamente el interesado ante las oficinas regulares electorales o ante la sede principal de la Oficina Nacional, que en este caso es la Oficina de Plaza Miranda de Asunción al Ciudadano. Sabemos que el ciudadano acude, solicita la aseguración extemporánea, por supuesto es un paso por el proceso de tramitación. Es importante los coordinadores, los supervisores que hagan atención a estos casos, la verificación de esa acta y la verificación del hecho vital, de manera tal de que una vez que lo remitan a la Oficina Nacional a OMRI, llegue el expediente lo más completo posible. Por supuesto, aquí se realiza, no me voy a detener como les digo, porque esto es un procedimiento que va a ser explicado de manera más detallada en las próximas actividades que se realicen, pero sí hay que tener en cuenta de que el expediente debe
conformarse lo más completo posible. ¿Ok? Su planilla de audiencia debidamente firmada por el solicitante, llenando de manera completa, adecuada, los motivos por los cuales esa persona no se ceduló oportunamente, copia fotostática debidamente certificada del acta de nacimiento, verificación, en este caso lo realiza el coordinador, verificación del acta de nacimiento, verificación del hecho vital. Por supuesto, aquí hay varias vertientes cuando se trata de nacimientos hospitalarios, nacimientos extrahospitalarios, cuando se trata de hijos de venezolanos, cuando se trata de extranjeros. Hay, digamos, ciertas eh, vertientes en las cuales los recaudos van variando dependiendo del procedimiento que se trate. Y en los casos de procedimientos de aseguración de indígenas, aquí tenemos que tener en cuenta un poquito, digamos, en qué momento en qué año se presentó o se realizó la presentación de ese indígena, si fue con el decreto 2686 o se realizó con la ley orgánica de registro civil. Recordemos que si se realizó con uno u otro, digamos que los recaudos cambian, independientemente de si no cumple con los parámetros que establece actualmente la ley orgánica de registro civil y el reglamento número 1 de la LOR, ese ciudadano indígena debe actualizar su acta en el sentido de que si, por ejemplo, el acta de nacimiento no menciona que pertenece a un pueblo o comunidad indígena, que los testigos no pertenecen al pueblo o comunidad indígena, el ciudadano debe actualizar su acta. ¿Ok? Recuerden que esto es un lineamiento que emana de la Oficina Nacional de Registro Civil, donde se establece que el ciudadano indígena, para ser cedulado como indígena, puede hacer la actualización de su acta a través de una nota marginal, comprobando efectivamente la declaración del cacique, o en este caso del, del pueblo comunidad indígena, y que los testigos pertenecen a la misma comunidad. ¿Ok? Esto en el caso de que la persona quiera ser cedulado como indígena. En su defecto, si no quiere ser cedulado como indígena, sino que quiere ser cedulado como criollo, allí habría que ver si efectivamente esa persona cumple, digamos, con la edad con la cual se tuvo que haber presentado oportunamente. Entonces, digamos que aquí hay varios parámetros que hay que tomar en cuenta, porque si, por ejemplo, el ciudadano fue presentado siendo ya mayor de edad, digamos que no cumplió con lo que se establecía para ese momento, Código Civil, lo que es el procedimiento de inserción de partida para ese momento, o en los actuales momentos con lo que es la inclusión de mayor de edad, OME, eh, habría que analizar si esa acta de nacimiento iría para nulidad o si en su defecto puede ser actualizada. Entonces aquí hay que tomar en cuenta varias cosas en las cuales en los casos indígenas hay que tomar en cuenta. Y en los casos de extranjeros naturalizados, recordemos que en los casos de naturalizados puede ser por 33.1 de la Constitución, 33.2 o 33.3, que más adelante vamos a detallar un poquito sobre este tema. Independientemente de cuál haya sido, digamos, ese supuesto constitucional por el cual ese ciudadano extranjero obtuvo la nacionalidad venezolana, una vez que ya haya el organismo competente, en este caso SAIME, y publicado o decretado la naturalización dependiendo del supuesto constitucional, pues cuando el ciudadano acude a una oficina SAIME, nosotros como supervisores en la oficina debemos verificar efectivamente la Gaceta Oficial o en su defecto el certificado de naturalización emanado por el SAIME, debidamente certificado, debidamente sellado. En este caso, ¿qué vamos a hacer nosotros? Debemos verificar que ese número, que ese nombre o el serial de seguridad coincide correctamente con lo que aparece en la Gaceta y con lo que aparece en el sistema. Objeciones. Hablando un poco de las objeciones. Las objeciones es un dato, es un estatus impuesto al ser el seguro de la identidad del ciudadano en virtud de presumir que la misma se obtuvo de forma fraudulenta o con documentación falsa. Eh, La objeción limita al ciudadano a realizar diversos trámites. ¿Cuáles son esos trámites en los que limita esta objeción de serial a un ciudadano? No va a poder realizar solicitud o renovación de cédula de empleo o pasaporte, no va a poder realizar trámites en seguro social y bancario, no va a poder realizar trámites en el SAREN
y no va a poder ejercer su derecho al voto, dependiendo del código o el estatus que se encuentre esta objeción. La objeción de serial de cédula se genera a consecuencia de la resulta de un control posterior. Sin embargo, esto recuerden que también puede ser posible a través del control previo. ¿Ok? Entonces, por eso es la importancia de ese control previo en ese trámite de celebración. Por eso la importancia de esa función que realiza el supervisor en una oficina Alzheimer, de poder detectar cualquier irregularidad que se presente al momento de tramitar la sobreentidad, cualquier irregularidad al momento de tramitar un paso. Por supuesto, cuando ya realizamos un control previo, se puede detectar dicha irregularidad en ese serial de cédula de identidad, por ejemplo, de los padres que presentan algún inconveniente. Entonces, digamos que la objeción se genera. Hay digamos, dos escenarios en el cual se puede presentar una objeción. La objeción que actualmente ya tiene un serial de cédula de identidad y ustedes diariamente nos consultan desde la OMPI cuál es el estatus de su objeción, y la objeción que actualmente se puede estar generando en virtud de una revisión o una sustanciación que se realice del procedimiento. En este caso, cedulación de mayor de edad. Ahora bien, aquí es importante resaltar y aclarar algo. Para nosotros en la ONU es importante la conformación lo más completa posible de ese expediente, a los efectos de que cuando llegue ese expediente llegue completo. ¿Qué quiero decir con esto? Por supuesto, ustedes van a remitir la planilla de reclamo del ciudadano, deben remitir, por favor, el formato de verificación del acta de nacimiento y, en su defecto, la verificación del hecho vital en establecimiento de salud. Esto si se trata de nacimientos hospitalarios. Si se trata de nacimientos extrahospitalarios, es importante entonces lo que concierne a la verificación del acta de nacimiento y declaración, en este caso, de partera o de testigos, si fuese el caso de nacimiento extrahospitalario. Ese expediente debe llegar a la ONRI lo más completo posible. De todas maneras, en los próximos días se estará generando un lineamiento en cuanto a la conformación como tal de los expedientes de objeciones, a los efectos de que todos a nivel nacional trabajemos bajo una misma línea en lo que es la conformación de expedientes. Está de más decirle que, bueno, que desde la ONRI nosotros estamos prestos, dispuestos a aclararles cualquier duda que se les presente en cuanto al tema de objeciones y en cuanto al tema de cedulación extemporánea, así como los demás trámites que se realizan en oficinas SAE. Entonces, es importante eh, el tema de las objeciones, porque recuerden que se genera lo que ya existe anteriormente y lo que se está, puede estar generando actual a través de un control público. ¿Ok? Como les aclaré desde un principio, no me voy a detener de manera detallada en cada procedimiento, porque los próximos actividades que se realicen los días viernes a la misma hora, también se estará llevando a cabo la explicación de cedulación, ya sea de niño, niño, adolescente, de objeciones y de supervisión del registro civil e identificación. ¿Ok? De todas maneras, cualquier duda que ustedes tengan en el momento, en el día de hoy, bien pueden hacerme que con gusto se las aclararé. En cuanto al tema de naturalización, se los mencionaba hace un rato. La OMRI tiene la competencia de realizar todas aquellas solicitudes de naturalizaciones, bien sea por el artículo 33.1, 33.2 o 33.3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Recordemos que el 33.1 nos habla de la residencia de un ciudadano extranjero en el país. El 33.2 es aquellos extranjeros casados con venezolanas o venezolanos. Y el 33.3 son aquellos hijos de extranjeros naturalizados posteriores a su nacimiento. Entonces, a los fines de verificar correspondencia de nacionalidad del cónyuge venezolano, de quien lo otorga o que efectivamente es ciudadano, cumple con los recados necesarios para adquirir la nacionalidad. Recordemos que este procedimiento competente es SAIN. ¿Ok? Este procedimiento se inicia en oficinas SAIN. Lo inicia el ciudadano. Pero
Todas estas solicitudes o todos estos expedientes, el SAEME nos lo remite a la Oficina Nacional de Registro Civil a los fines de que nosotros realicemos una revisión y una verificación de dicha documentación. ¿Qué es lo que nosotros realizamos desde la ONU? Nosotros verificamos que efectivamente el otorgante sea venezolano por nacimiento o en su defecto que los padres sean venezolanos por nacimiento. Entonces, nosotros verificamos hecho vital del otorgante, verificamos acta de nacimiento del otorgante, verificamos el acta de matrimonio del cónyuge extranjero con el venezolano o la venezolana y a su vez verificamos la declaración de voluntad de acoger la nacionalidad venezolana eh, en el libro de nacionalidad y capacidad. Todas estas verificaciones para nosotros es fundamental realizarlas. ¿Por qué? Porque de esa manera verificamos, comprobamos el nacimiento en territorio nacional y que efectivamente esa persona que le va a transmitir, que le va a otorgar esa nacionalidad venezolana al ciudadano extranjero o a la ciudadana extranjera, sea correctamente como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes en materia de identificación. Esta competencia o esta atribución, esta facultad, está expresamente establecida en el artículo 33 y artículo 63.4 de la Ley Orgánica del Poder Electoral, así como el 28.4 de la Ley Orgánica de Registro. Entonces, ¿cuál es la función del supervisor en la oficina SAEME? Una vez que ya se decreta la naturalización como tal de este ciudadano extranjero, el supervisor debe entonces, como se les indica anteriormente, verificar los datos de la caseta oficial conforme a lo que aparece en el sistema de SAEME, que haya coincidencia en la información, nombres, apellidos y, por supuesto, el serial de cédula que se le haya asignado como venezolano. Hablamos un poquito de control previo y lo que es el control posterior. Digamos que estos dos controles es una competencia también que se nos atribuye como órgano rector del Sistema Nacional de Registro Civil en oficinas SAEME, en la ONRI y digamos que en las OE a través de los polígonos. El control previo se refiere a la verificación realizada por el supervisor antes, ¿ok? Y esta es una palabra clave, antes de la supervisión, antes de la tramitación de cedulación o de pasaporte. Este control solo se realizará cuando se presuma que el acta de nacimiento haya sido emitida de forma fraudulenta o esté alterada o que no tenga los datos esenciales del acta. ¿Por qué les hago o les resalto la palabra clave? Porque el control previo es, todo sucede previo, antes de la tramitación de cédula. ¿Okay? Y esto es importante que lo tomen en cuenta. Ante cualquier irregularidad en las verificaciones que se realicen donde se presuma fraude a la ley, debe ser informado de forma inmediata a la ONG a los efectos de proceder con el trámite pertinente, en este caso solicitud de nulidad de serial, solicitud de nulidad de lata, dependiendo del escenario que se nos vaya a presentar. Y cuando hablamos del control previo, es esa verificación realizada por el supervisor después. Mientras que el control previo es antes de la tramitación de la cédula, el control posterior es después. Una vez que ya esa persona fue cedulada, se procede a realizar un control posterior sobre la documentación que ese ciudadano presentó para la tramitación de su cédula de identidad o la tramitación de su paso. Y de igual manera, de aquí se puede detectar cualquier hecho fraudulento o cualquier irregularidad que también conlleve a la nulidad del serial, a la nulidad del pasaporte o en su efecto también a la nulidad del acta de nacimiento o el acta que haya que anular. Como les digo, cualquier eventualidad, cualquier irregularidad que se presente en cuanto a este control previo, en cuanto al control posterior, debe ser informado de manera oportuna a la ONU. Ante la duda, saben que cuentan con el apoyo de la Oficina Nacional para cualquier inquietud. ¿Cuáles son otras de las funciones que cumple un supervisor en la oficina SAEME?
Cambio de estado civil. Un ciudadano pudo a una oficina assignment cambiar su estado civil de soltero a casado, puede ser de casado a viudo o puede ser a divorciado. Entonces, es esencial que dependiendo del trámite que vaya a realizar, si por ejemplo de soltero va a hacer un cambio de estado civil a casado, debe consultar su acta de matrimonio debidamente certificada. ¿Ok? El supervisor va a validar, será el realizador de la entidad de los cónyuges para la coincidencia con la información que aparece en el sistema. Si va a hacer un cambio de estado civil por disolución de su vínculo matrimonial, debe consignar el acta de matrimonio con nota marginal de disolución del vínculo matrimonial. ¿Ok? Con la nota marginal. Esto es importante tomarlo en cuenta. El acta de matrimonio debe contener dicha nota marginal. No es que va a llegar a los ciudadanos con su sentencia de divorcio debidamente certificada y se va a tramitar el cambio de estado civil. No. Lo correcto, una vez que se consuma esa disolución a través de la sentencia, el ciudadano debe acudir al registro civil a estampar nota marginal de disolución del vínculo matrimonial en su acta de matrimonio. Y con el acta de matrimonio debidamente certificada en la nota marginal, se procede a lo que es el cambio de estado civil. Si por el contrario, la persona va a hacer un cambio de estado civil por viudez, por supuesto, debe consignar lo que es el acta de matrimonio del fallecido y el acta de defunción, perdón, del fallecido y el acta de matrimonio para validar la información. Si el ciudadano va a realizar una actualización de datos, es importante que consigne certificación del acta de nacimiento. Esto va a depender del cambio que el ciudadano vaya a realizar. Por supuesto, deben tomar en cuenta la revisión, como se los mencioné al inicio, de los datos esenciales del acta. Revisión de los datos esenciales del acta, no es que yo voy a revisar si están las cédulas de los testigos, yo voy a revisar si están los datos. No. Recuerden que cuáles son los datos esenciales del acta. El supervisor deberá verificar los datos esenciales del acta en referencia al cambio que el ciudadano quiere realizar, tomando en cuenta los criterios generales en dicha revisión. Otro de los trámites que el ciudadano realiza en una oficina SAIME es la inclusión de serial. ¿Qué quiere decir esto? Se refiere a seriales de cédula de identidad de ciudadanos que fueron asignados en determinado momento, pero quedaron como seriales flotantes. Es decir, no fueron incluidos como tal en el sistema. Por ende, el ciudadano cuando acude o va a realizar un trámite, el serial no se encuentra incluido. En este caso, el usuario debe acudir a una oficina SAIME con su copia del acta de nacimiento, el supervisor verifica los datos y el trámite como tal lo debe resolver SAIME. ¿Qué realiza SAIME? Incluir este serial de cédula en su sistema. Una vez que lo incluya, el ciudadano puede hacer trámite comúnmente sin ningún inconveniente. Finalmente, el tema de las verificaciones en oficinas y unidades de registro civil, así como en establecimientos de salud públicos y privados. Estas verificaciones se refieren a la constatación que realiza el funcionario de la ONRI, el supervisor o el coordinador del registro electoral y supervisión del hecho vital in situ, es decir, en la URC o en los centros hospitalarios a través de formatos establecidos para tal fin. Estos formatos ya les fueron enviados a ustedes para que los socialicen y que trabajemos en una misma línea basado en este formato comunitario, donde se comprueba que el registro asentado corresponde con el acta o la constancia de nacimiento que sustancia el expediente entregado por el usuario. Aquí es importante tener en cuenta los lineamientos que emanaron para el llenado de estos formatos de verificación, debidamente firmados por las personas que aparezcan en dichos formatos, ya sea en las oficinas de unidades de registro civil o en los establecimientos de salud públicos y privados. Entonces, digamos que hicimos una antesala de cuáles son los procedimientos que lleva la ONRI, cuáles son esas tareas que diariamente los supervisores en oficinas SAIME cumplen en dichas tramitaciones de identificación, cuál es la labor que realiza el coordinador de registro electoral y supervisión en sí, cuáles son todos esos procedimientos en los cuales participamos como supervisor, como fiscalizador, incluso como auditor y contralor de lo que es el tema de supervisión del registro civil e identificación. Debidamente atribuida dicha facultad por la Constitución, por la Ley Orgánica del Poder Electoral,
por la Ley Orgánica de Registro Civil y por la Ley Orgánica de Sufragio y Participación. De más está decirles que estamos inmensamente agradecidos por la participación de todos ustedes, por el llamado a esta convocatoria que se les hizo y además de ello, de decirles que cuentan con el apoyo de la Oficina Nacional para cualquier inquietud y cualquier duda que se les presente. Estamos muy complacidos de haber llevado a cabo esta primera actividad que seguirán los siguientes días. Muchas gracias por su atención. Bien, Susan, agradecido contigo por toda esta maravillosa información que nos trae el día de hoy. Vamos a proceder a dar respuesta a algunas preguntas que Claro que tenemos sí. por allí. Bueno, hay varias preguntas, la mayoría son de una compañera, de una misma compañera, ¿no? Pero hay cosas aquí que, bueno, hay que aclararle y esperemos pues podamos hacerlo en este momento. Bien, por acá nos dicen, Susan, cuando se omite la cédula de identidad del registrador que hizo la inscripción por primera vez y luego al tiempo le dan la copia de certificada al usuario, ¿se debe mandar a subsanar dicha omisión o debo tomar en cuenta dicho nombre, cédula, gaceta de quien está certificado actualmente? Ok, en ese caso, lo correcto es que, bueno, de un principio no tuvo que haber habido una omisión por cuanto el registrador civil es quien le da fe pública a ese acto o hecho de registrar. En este caso, debe ser subsanado dicha omisión. ¿Ok? Sin embargo, debemos tomar en cuenta, digamos, que ciertas excepciones en las cuales si se trata, por ejemplo, de un niño o niña adolescente y se encuentra en esta omisión de este serial de cédula de identidad, digamos que pudiésemos permitir la tramitación de esa cedulación en virtud de que el registrador actual quizás está certificando dicho asentamiento y a su vez exhortar al ciudadano a que haga esa corrección a posteriori. Dicen por acá, para realizar algunos trámites se piden copia certificada. Entiendo que para menor de edad sí o sí debe ser así. Pero mi pregunta es, ejemplo, estado civil, inclusión, pasaporte de menor ya cedulado, ¿puedo aceptar copia simple? No entendí muy bien la pregunta. Sí, está como, dice, o sea, la pregunta como tal. Luego dice, para realizar algunos trámites se pide copia certificada. Entiendo que para menores de edad, sí o sí debe ser. Ujú. Pero mi pregunta, ejemplo, estado civil, inclusión, pasaporte de menor ya cedulado, ¿puede aceptar copia simple? Asumo que el pasaporte. Sí, recuerden que ante cualquier trámite que realice el ciudadano debemos trabajar con copia debidamente certificada del acta. Quizás hay una excepción en lo que es el tema de inclusión de serial, debido a que ya este ciudadano en su momento, ¿ok?, cumplió con lo que fue la consignación de los recaudos, pero que, bueno, por un error involuntario, en todo caso de la administración, ese serial no fue incluido, pero ese ciudadano consignó en el momento oportuno la certificación del acta. En ese solo caso y en esa excepción hubiese llevado una copia simple, pero en el resto tiene que consignar copia certificada de su acta. Nos dicen por acá. eh, en el caso del deterioro del acta, si se leen los datos, pero para el resguardo de la información a largo plazo, no se toma en cuenta, pero o sea, tiene que ver cuando, o sea, escuché cuando decías tú que si el acta estaba doblada o estaba un poco deteriorada, Sí. pero si tenía, si se leían todos los Sí, datos, no recordemos, era necesario, no, ¿no? recordemos que si el acta tiene un doblez o un deterioro, pero que ese doblez o ese deterioro no impida la visualización que nosotros, digamos, verificamos al momento de la tramitación, no deberíamos exigir una u otra certificación. ¿Ok? Entonces, allí queda respondida la pregunta en cuanto a que no es necesario hacer
hacer pasar al ciudadano para que vaya a un registro civil, pedir otra copia fotostática, teniendo esta en mano que nos permite perfectamente a nosotros poder validar la información. Ahora, sí es importante también destacar que recordemos que nosotros trabajamos también conjuntamente con los compañeros del SAIME. Entonces, esto es importante aclarar que por parte del supervisor, si no hay ningún inconveniente en cuanto a esa certificación, nosotros perfectamente podemos aprobar la tramitación de esa cédula. Entonces, ya es cuestión de conversar con el SAIME de que esa certificación no impide la visualización como tal de la información del acta. Dice por acá, Saime San Cristóbal, Estado Táchira, solo supervisamos cédulas originales, pasaporte menor de edad, actualización de datos con respecto a nombre, fecha de nacimiento y apellido. Tengo un comentario, más que una pregunta. En algunas actas omiten el número del certificado de nacimiento. En mi caso, cuando en el mismo estado, pues el usuario puede subsanar el problema está en cuando es de otro estado. Necesitamos que cuando hagan esas preguntas traten de redactar lo mejor posible para poder nosotros ser lo más claro posible también, ¿no? Ok, dice acá. En algunas actas omiten el número de certificado de nacimiento. En mi caso, cuando es el del mismo estado, pues el usuario puede subsanar el problema. Está en cuando el problema está, creo que es lo que quiso decir, el problema está cuando es de otro estado. Ajá. A veces, o mejor dicho, en muchos casos, me ha pasado que en esos estados es porque lo hacen así. Entonces debo mandar a subsanar o no dicha omisión. Ok, esto es importante. Sí, ciertamente hay casos en los cuales las actas de nacimiento no contienen el número de certificado del EB25. Este dato como tal no es un dato que impida la tramitación de cédula. Eso es importante tomarlo en cuenta. Siempre que estén los datos del lugar de nacimiento, la fecha de nacimiento, más no, por ejemplo, el número de certificado, el número de colegio de médicos del médico que emitió ese certificado, esos datos como tal no son, digamos, datos que impidan el trámite de cedulación. Por ende, no podemos rechazar un acta de nacimiento donde se nos presente la omisión de esta información. Dicen por acá también, se pueden aceptar de otros estados copias transcritas certificadas. Si está debidamente certificada, sí. Ojo, lo ideal, mencioné que puede ser literal o fotostática, pero recordemos que lo que nos da a nosotros la mayor veracidad, garantía de información y digamos que poder subsanar cualquier omisión o vicio de material que tenga el acta, lo mejor es la fotostática. Ojo, sin menoscabo de que podemos aceptar las literales e inclusive si son de otros estados siempre que estén debidamente certificadas. Eso es importante tenerlo en cuenta. Acá dice, nosotros los fiscales de cedulación debemos firmar las colocaciones familiares. Ok, recordemos que el requisito, en este caso un recaudo, mejor dicho, de colocación familiar es una exigencia del SAIME. ¿Okay? En este caso, ¿qué hacemos nosotros supervisores? Nosotros verificamos que efectivamente esa colocación familiar debidamente emanada de un tribunal competente en materia de LOGNA, los datos a la persona que le atribuyen esa facultad de acompañar al niño o niña adolescente coincidan con lo que está en el sistema. Es decir, si en esa colocación aparece Susan Pisco como tutora, Susan Pisco debe aparecer en el sistema SAIME. Debe haber coincidencia. Que firmen ustedes o no la colocación familiar, eso no está entre nuestras funciones. Las funciones como tal es la aprobación o no de la tramitación de cédula basado en la revisión como tal del acta de nacimiento y en su defecto de lo que contenga el documento de la colocación familiar. En el caso de las correcciones, si es corrección de año de nacimiento o de apellido, por ejemplo, ¿debería presentar copia fotostática o puede tramitarse con el acta transcrita? Repíteme la pregunta. En el caso de las correcciones, creo que si la corrección es en el año de nacimiento o de apellido, ¿se debería presentar copia fotostática o puede tramitarse con acta transcrita?
Ok, recordemos que cualquier cambio que se realice en un acta de nacimiento debemos contar con la nota marginal de la corrección. Es decir, que si vamos a emitir, si el usuario consigna una copia fotostática, esa copia fotostática debe contener la nota marginal con dicha corrección, sea del apellido, sea del dato que se vaya a corregir. Y recordemos además que si es del año, la nota marginal que debe estar establecida allí es por una decisión judicial. Recordemos que el año se corrige por vía judicial. Entonces, independientemente de cuál sea la corrección, haya sido vía administrativa, haya sido vía judicial, debe contener la nota marginal. A los efectos de validar que efectivamente se haya cumplido con el procedimiento de rectificación adecuado. Por ende, debe ser copia fotostática. Pues creo que eso entonces nos da respuesta a otra pregunta que hay por allí donde decía que si para realizar el trámite de las correcciones pueden aceptar copias simples. Tiene que ser copia certificada. No podemos tramitar con copias simples. Y nos dicen desde Monaga, ¿qué medidas tomar para los casos donde las unidades hospitalarias no dan respuesta a las solicitudes de verificación? Ok, en ese caso debe ser importante el reporte a la ONRE para nosotros desde acá poder, digamos, hacer cualquier llamado de apoyo o colaboración interinstitucional, tomando en cuenta lo que mencioné en un principio, de que ellos son órganos operadores y por ende deben, digamos, acatar o apoyar en lo que es ese trabajo de verificación que nosotros realizamos. Entonces, si eso se presenta, debemos tener en cuenta que debe ser realizado el reporte para poder nosotros atender esas circunstancias. Nos dicen desde La Guajira, de la Contraloría de La Guajira. Buenos días. ¿Cuál sería el procedimiento correcto para que un padre le dé el apellido a su hijo de 5 años que ya está presentado solo con apellidos de la madre? Facilito. La persona puede dirigirse al registro civil a hacer su reconocimiento posterior. Acude al registro civil, manifiesta que va a realizar un reconocimiento, por supuesto de la madre con consentimiento, en este caso no con consentimiento, sino que la madre debe estar informada de que va a realizar este reconocimiento posterior. Una vez que lo realiza, le extienden su acta de reconocimiento, estampan nota marginal en el acta de nacimiento y lo que va a emitir en este caso el registrador civil es la certificación del acta ya con el apellido incorporado. Recordemos que por la protección del interés superior del niño, no va a aparecer la nota marginal de que ese reconocimiento fue realizado mucho tiempo después. ¿Ok? Entonces, ese será el procedimiento para hacer ese reconocimiento. ¿Cuál es el tiempo estimado de aprobación de los expedientes de cedulación extemporáneos? Ok, recuerden que actualmente hay un gran volumen de solicitudes de cedulación mayor de edad. Estamos hablando a nivel nacional. Son expedientes que tienen actualmente una gran demanda. Tiempo como tal, mira, los reglamentarios son 90 días, siempre en algunos casos se extiende mucho más por el tema de las verificaciones. Recordemos que es un procedimiento que no depende netamente de Caracas, sino que es un procedimiento que viaja a nivel nacional dependiendo del estado que requiera. Entonces, tiempo como tal no lo tenemos establecido porque va a depender de muchas, digamos, revisiones en el proceso, sustanciación en el proceso. Bien. En el caso de estados fronterizos, ¿es necesario solicitar el EB25? ¿En cuál trámite? Si estamos hablando de cedulación, el que yo exija una certificación, un certificado de nacimiento no está en el recaudo. El único recaudo que como supervisor de examen yo debo verificar o en todo caso exigir es la certificación del acta de nacimiento y con eso yo debo verificar. Ahora, es aquí donde tenemos que tomar en cuenta si esa acta amerita un control previo o un control posterior. Y eso lo va a determinar el supervisor cuando realice la revisión. En caso, y esto es importante por favor tenerlo en cuenta, en caso que un supervisor tenga alguna duda, alguna inquietud en la tramitación de la cédula o en el momento que esté realizando un trámite, si se le presenta una duda, ustedes tienen que acudir al coordinador de registro electoral y supervisión. ¿Ok? Y si en este caso el coordinador tiene o persiste la misma inquietud, la misma duda,
debe acudir en todo caso a la instancia nacional, que en este caso es a la ONRI, para aclarar cualquier duda. Por eso es importante tener claro cuáles son las facultades que nosotros tenemos al momento de tramitar cédula. Si es amerita un control posterior, es porque ustedes vieron algo o detectaron algo, quizás irregular, que validar en esa acta de nacimiento. Bien. Bastante interesante, porque hay preguntas. Sí, no, yo sé que esto tiene mucha tela que cortar. Dice acá, si en el acta de nacimiento la dirección del centro de salud está en blanco, pero tiene el nombre del centro, se debe mandar a subsanar. Tiene el No nombre, tiene dirección, pero tiene el nombre del centro. me imagino que es la ubicación como tal, si tiene el nombre del centro, no debería haber ningún problema, ¿ok? Pero sí es importante en todo caso subsanar esta omisión, porque para nosotros es importante, bueno, saber dónde queda ese centro de salud. Puede darse el caso de que a lo mejor, por poner un ejemplo, Maternidad Concepción Palacios y diga que queda en La Candelaria, cuando sabemos que queda en San Martín. Entonces es importante subsanar esa omisión. Desde la hora de Carabobo, en el caso de la actualización de cambio de estado civil a divorciada o divorciado, debemos proceder dicho cambio con el acta de matrimonio con su respectiva nota marginal de la sentencia o solo con la sentencia de divorciado es suficiente. No, como les mencioné, el acta de matrimonio con la nota marginal de disolución del vínculo matrimonial debidamente emanada por el tribunal, en este caso que haya dictaminado dicha disolución del vínculo matrimonial. Las actas donde va la dirección del centro de salud y colocan la dirección de habitación de los padres, como creo que entiendo más, si no colocan el sino la de los padres, son susceptibles de rectificación. Sí, claro, ahí hay un error porque no puede ser la misma dirección. En este caso puede ser corregido vía administrativa, dependiendo si es un mayor de edad, si es un niño o niño adolescente. Recordemos que ya eso es vía especial, vía LOM. ¿Qué debe hacer el fiscal si están cedulando a extranjeros sin gaceta oficial original? Ok, en esos casos es necesario la información de la gaceta a los efectos de validar que efectivamente sea el número de gaceta correcto. En caso que esta situación persista, hacer el reporte a la Oficina Nacional de Supervisión. Vamos a decir, no quede clara para el trámite de estado civil, el acta de matrimonio, el acta de defunción o el acta de nacimiento, de ser necesario, puede aceptarse la copia simple o necesariamente debe ser certificada. Certificado. Recordemos que todo trámite debe realizarse con copia certificada del acta, ya sea de nacimiento, ya sea del matrimonio con nota marginal de disolución del vínculo matrimonial, o ya sea del acta de defunción del fallecido, en este caso el cónyuge que falleció. O dice, si hay un error al asentar el número de cédula del padre o madre de más de 5 dígitos, ¿se debe hacer vía judicial o administrativa? Ya ahí netamente es vía judicial, porque ya prácticamente estamos cambiando un serial en su totalidad. Si ustedes me dijeran que, por ejemplo, el error se cometió en 1 o 2 dígitos, puede ser vía administrativa, pero ya cuando hay una afectación en más de 4 dígitos, ya eso es vía judicial netamente. Es un requisito indispensable que el EB25 contenga el número de historia de la madre para la inscripción del hecho vital. Eh, si estamos hablando de esa información que le 25, ya eso es netamente una información que manejan los establecimientos de salud. Si es la información para el acta de nacimiento con que tenga los datos del centro de salud, con que tenga la fecha de nacimiento y el lugar como tal de nacimiento, en este caso la dirección, perfectamente puede procederse la tramitación. Si en su defecto fuese la omisión de esa información en cuanto al centro de salud, no aparecen los datos del establecimiento solo en el acta, debe ser subsanado a través de una rectificación. Muy bien. Me dicen por acá, ya estamos finalizando. No, no, tranquilo. Si existe diferencia en la fecha de nacimiento y la fecha de emisión de certificado del EB25, Ajá.
sería motivo para la no aprobación de trámites de cedulación por primera vez. Repíteme la pregunta, por favor. Si existe una diferencia entre la fecha de nacimiento y la fecha de emisión del certificado FB25, esto sería motivo para la no aprobación de trámite de cedulación por primera vez. Para nada. Recordemos que no necesariamente el certificado de nacimiento de 25 fue emitido en la misma fecha en que nació. A lo mejor lo emitieron al siguiente día o a los 2 días de haber nacido. Entonces, esto no amerita corrección como tal. Bien, bueno, acá nos dice, omisión de documentos presentados se deben subsanar o existen casos en los que no. Por ejemplo, aquellos que nacen acá en Venezuela, hijos de padres venezolanos, si omiten hijos de padres venezolanos, me he perdido, se me olvidó. Bueno, o sea, hijos de padres venezolanos, si omiten esos documentos, ¿debo mandar a subsanar o no es necesario? Ok, fíjense. Toda acta de nacimiento debe contener la información relativa a los documentos presentados. Eso está establecido en la Ley Orgánica de Registro. ¿Qué pasa? Muchas actas ya elaboradas, ya se encuentran aceptadas en los libros. En su momento se omitió esa información. Esas actas que ya quedaron así con esa información omitida no son rectificables. Ahora bien, desde la Oficina Nacional de Registro Civil hizo un exhorto a todos los registros civiles en los que al momento de realizar una inscripción, bien sea de nacimiento, matrimonio, de función, un estable hecho, de cualquier acto o hecho registral, ese dato de documento presentado debe estar debidamente llenado, con toda la información que contenga y que con todos los documentos que la persona consignó debe dejarse asentado allá. Ahora bien, si se omitió, ya el acta está levantada, no es subsanable, no es rectificable. Ahora bien, en los casos de nacimientos ocurridos en el extranjero, allí nosotros como supervisores debemos verificar en todo caso el cumplimiento de los recados necesarios en el expediente que contenga esa acta de nacimiento. Si estamos hablando de nacimientos ocurridos en el extranjero, tenemos que tener en cuenta cuál supuesto constitucional se le atribuye a ese caso. Si es un 32.2, si es un 32.3 o si es un 32.4, ¿ok? Para verificar si, por ejemplo, esa persona cumplió con la declaración de voluntad de acogerse a la nacionalidad venezolana, si, por ejemplo, el acta de nacimiento extranjera está debidamente apostillada, legalizada o traducida. Entonces, nosotros como supervisor podemos hacer ese control o esa verificación conjuntamente en los registros civiles con el expediente de dicha acta. Entonces, aclarando la duda, ese dato no es rectificado. Bien, Susan, y para finalizar, porque hay muchas inquietudes, por eso luego vamos a preguntar si hay algún, si hay algún correo, algún número donde puedan las personas que estén interesadas aclarar cualquier cosa, pues, se los hacemos saber, porque creo que hay bastantes inquietudes y por razones de tiempo no podemos extender. Nos dicen, cuando la manifestación de voluntad, según sea el caso, me la llevan aparte y en el acta de nacimiento no colocan dicha información, ¿debo mandarlos al registro para que realice lo correspondiente o puede tramitarse así? Ya, repíteme, por favor. Cuando la manifestación de voluntad, según sea el caso, pues la llevan aparte y en el acta de nacimiento no colocan dicha información, ¿debo mandarlos al registro para realizar lo correspondiente o puede tramitarse así? No, en el acta de nacimiento debe estar establecido cuál es el supuesto constitucional por el cual la persona se acoge a la nacionalidad venezolana. En caso de que este dato, ya sea 32.2, 32.3 o 32.4, no aparezca en el acta debe ser rectificada para la colocación de este supuesto constitucional dependiendo del caso que me. Entonces sí debe ser rectificada. Ana Susan, hicieron muchas preguntas, como te dije, quedan unas allí en el aire. Por razones de tiempo no podemos continuar, pero sabemos que, como dije, si hay donde ellos puedan hacer alguna consulta. Bueno, si ustedes desean aclarar sus dudas, pueden hacerlo a través del correo onri.dal@gmail.com, ¿ok? Las iniciales de Onri o nsrci.dal@gmail.com. ¿Ok? Ahí con gusto podemos
aclarar esas inquietudes que se les presentan a cada uno de ustedes. Bueno, yo creo que ha sido bastante satisfactoria la actividad del día de hoy. Llegamos al final de ella. Agradecidos con Susan No, por haber agradecido a ustedes por la tenido invitación. el tiempo de venir y aclararnos tantas cosas. Hoy pues, muchas cosas interesantes como el tema de la celebración de los hermanos indígenas. Pensé que, bueno, aquí aprendemos todos los días muchas cosas, ¿no? Con esos temas que ustedes traen, el cambio de estado civil, de divorciado a soltero, y todos estos casos que se pueden presentar, ¿no? Entonces, por eso consideramos pues, que es una información muy valiosa tanto Sí, para todos los funcionarios del Poder Electoral como para el público en general. claro. Sabemos que muchas veces, pues, ¿quién no ha ido a hacer un trámite y que a veces vamos al lugar que no corresponde porque Sí, sí, desconocemos, ¿no? ujú. Entonces, bueno, de verdad que contento pues de haber podido llevar esta información a toda la colectiva. Nos piden que repitas el correo. Onsri.dal, ONSRCI de dedo, A de asuntos, L de legal, @gmail.com. Muy bien. Soy agradecido con todos los que se pudieron conectar, las horas de los estados, así como todos los compañeros de las contralorías estadales y municipales que siempre pues, nos siguen por esta vía. Les damos pues el agradecimiento en conjunto de todo el equipo del Instituto del Poder Electoral y los invitamos muy cordialmente para la próxima semana, donde continuaremos con los temas que tienen que ver con la Oficina Nacional de Supervisión de Registro Civil e Identificación. Vamos a Sí, estar conectándonos hasta el viernes, todos los viernes, hasta el viernes 23, correcto. donde pues estarán aquí otros compañeros Sí, de la correcto. dirección trayéndonos información muy valiosa. Entonces, Los no me queda esperamos. más nada que decir que feliz tarde y muchísimas gracias. Hasta luego. Chao. Luego.